Desde Florida Park, señoras y señores, desde Madrid, muy buenas noches y bienvenidos al programa Esta Noche Fiesta. Abrimos hoy el programa con ese abrazo a las Islas Canarias y de Icod de los Vinos, la tierra del gran drago, los Chincanairos. Cuando entras en Icod, lo primero que se ve, las chicas en la ventana y las camas sin hacer, y las camas sin hacer, y las camas sin hacer. Cuando entra en Icod, lo primero que se ve. Bueno, yo fui invitado a una cena en La Orotava y había un grupo folclórico de 3 personas y entonces ya ese día terminaba y el dueño me dijo que si yo porque empezamos a cantar allí luego después al final y tal, que si conseguía 2 personas más y yo para continuar allí. Pues le quería dar la contesta, hablé con Pepe Floro, que para descanse esté. Y me dijo que no, que él no podía porque estaba tocando en Los Gigantes, me parece que me dijo. Y yo entonces le dije, ¿y por qué no hacemos nosotros un grupo folclórico en Icod? Que no hay nada. Dice, bueno, yo por mí no hay ningún problema. Tú buscas la gente y yo los ensayo. Ah, pues muy bien. Empecé a buscar gente, haciendo reuniones en el casino y tal. Y mucha gente pensaba que eso era un grupo para salir un sábado con las mujeres y tal, de tenderete, cenar y luego después echar una barrandita y tal para allá y para acá, pero nosotros íbamos a hacer otra cosa, íbamos a hacer un grupo folclórico tal, de 18 o 20 personas para salir por ahí, para ir a las fiestas y para ir a esas cosas. Y así surgió el grupo de los Chincanairos. Y con vino almorzamos, y con vino almorzamos, en Icod buenas papas, en San Marcos buen pescado. Tengo nieve y golteide y rosa. Y yo rosa. El nombre de los Chincanairos pues se lo puso Juan Gómez. Luis Ravelo, creo que sí. Empezamos a hablar, fuimos a hablar con él y nos dijo que él miraría a ver. Y al día siguiente nos llamó y nos dio el nombre de Chincanairo, un mensei Chincanairo. Claro, como éramos solamente una persona, pues nosotros pues éramos tantos, pues los Chincanairos. Y de ahí surgió el grupo. Cuando fue la presentación del grupo en el centro icodense, había un señor de Buenavista que lo llamaban Don Alonso del Hoyo, que después descanse también. Y él, cuando terminamos la actuación, la presentación, nos dijo, ustedes van este año a Buenavista bajo mi responsabilidad, porque el grupo le había gustado bastante. Pues sí, yo creo que esa actuación es la que fue cuando la consideramos la primera, el 27 de septiembre, en el casino, en la Sociedad Centro-Icodense. Y después fuimos a la fiesta de los Remedios, nos llevó... Sí, nos llevó Don Alonso. Don Alonso, que era aristócrata o marqués o conde. Marqués de Siete Fuentes de Buenavista. Marqués de Siete Fuentes de Buenavista, exactamente. Marqués de Siete Fuentes. Y luego, claro, hablando de los comienzos... Ya donde estamos en este momento era el cuarto de ensayo que fue siempre, pero hubo, Antonio, hubo unos ensayos previos, creo que en San Felipe. Sí, un extranjero había comprado un chalet en San Felipe, yo lo conocía, y entonces le pedí una casa que tenía ese chalet antigua, ¿no? Sí. Una casa antigua, y ahí fuimos a ensayar. Yo... resulta que estábamos echando una parranda para pedir dinero para la fiesta de San Antonio. Ajá. Casualmente veníamos por ahí, un grupito que yo tenía en San Antonio que se llamaba la orquesta Rómpete el Alma.
Rómpete el alma. Rómpete el alma. Entonces, que Antonio también alguna vez cantó. ¿Alguna vez Rómpete el alma. sí, Estrella invitada. Pero como él era de sangre azul, no se incorporó mucho. Él quería navegar más alto, ¿no? Entonces, casualmente, subía por ahí para arriba, no sé si venía para acá, para el cuarto ensayo o algo aquí, Pepe Floro. Y paró y dice, muchachos, ¿por qué no se vienen ustedes con nosotros y tal, que estamos formando? Ya estaba el núcleo de los Chincanairos. Sí, ya estaba. No, todavía no tenía el nombre de los Chincanairos. El nombre no, pero estaba ya el grupo. Ya estaban ellos ensayando Sí. Aquí. Entonces yo traje a 4. Él me dijo estas palabras, dice, muchachos, ¿por qué no se vienen por allí, por la Plaza de los Patos, que tenemos un cuartito de ensayo, que estamos formando un grupo folclórico y tal y cual? Incorpórense y tal y cual. Digo, bueno, yo lo voy a estudiar y tal. Cuando terminamos la parranda, entonces traje 4. Toribito, Miguel, mi hermano Prácedes y yo. De los 4 solamente quedamos Prácedes y yo, porque los otros 2 vinieron un día y es como que no les gustó mucho. Yo no lo recuerdo. Pero eso fue obra de Pepe Floro. Exacto. Y entonces aquí ya estando en el cuarto ensayo es donde se le puso el nombre de los Chincanairos al grupo, porque ya éramos sugerido por Juan Gómez. Porque habían otros nombres. Juan Gómez, sí, José. Cuando su Pepe y yo fuimos a hablar con Juan Gómez, que sabíamos que él tenía conocimiento de eso y tal, pues entonces fuimos y nos dijo, ya, como comentaba antes, que ya le avisaré, y nos avisó dándonos ese nombre. Nos gustó, la verdad, que a Pepe le dijo, es bonito. Y se quedaron así, pues. Era Chincanairos, que era el Mensei, pero claro, nosotros éramos un montón. Los Chincanairos. Los Chincanairos. Pues nosotros conocimos el proyecto de los Chincanairos a través de Pepe Floro, que un día incluso nos pidió permiso para si podía acompañarnos en la romería del Realejo, para ver cómo funcionábamos. Entonces me enteré a través de Pepe de que él tenía el proyecto, que había reunido ya o tenía en ciernes una parranda con el hermano Soca, con Jerónimo de Francisco, y que iban a formar el grupo. Eso ocurrió unos 6 años después de haber surgido nosotros. En un momento, como bien has dicho, de transición, surgen los Chincanairos, pero surgen en relación conmigo, con mi persona, con amistad, con amigos. Es decir, Antonio José Polegre, José Luis Martín Teisé, con el que estoy hablando, Jerónimo, es decir, muchas personas, los Rolos, Tosco. Es decir, mis primeras amistades, cuando yo llegué a Tenerife en los años 60, pues muchos de ellos, la mayoría, aparte de laguneros, eran icodenses. Pero los Chincanairos, me he considerado fan de ellos porque ellos han sido un espejo del paisaje y del paisanaje de Icó de los Vinos. Éramos un grupo nacido en Icó, pero que vinieron mucha gente de los pueblos de la comarca, ¿no? De los Silos, de la Rambla, aquí había gente, te voy a decir, de los Realejos, de San Juan de la Rambla, de los Silos, de Garachico, del Tanque, de Ruy Gómez. Del Tanque, sí. De Erjo. Exactamente. Sí, vino Antonio. Mucha gente. Nacimos y se mantuvo como un grupo comarcal. En esa época, yo qué sé, la gente era más... O sea, cumplía, todo el mundo cumplía los ensayos, las actuaciones y tal. Yo me recuerdo que yo puse una pizarra ahí de Coca-Cola. Sí, la pizarra. Me llamaban, por ejemplo, mire, que queremos que vengan los Chincanairos. Pues, ¿qué te puedo decir? A La Guancha, al puerto, ¿tal? Y yo, pues, vale, ¿cuándo, qué día tanto? Llegaba yo aquí y ponía Puerto de la Cruz, día 28, salida las 8, precio 50.000 pesetas. Y ahí ya se quedaba todo. Esa era nuestra agenda. Exactamente, esa era nuestra agenda. Pero toda la cosa de esta de cosas de dinero y cosas del banco, lo que tenían los Chincanairos, la pequeña cuenta que había, por supuesto, eso llevaba Carmelo. Y yo llevaba la cosa de contratos, ¿no? De tú eras de Relaciones Públicas. Sí, Relaciones Públicas, sí, del grupo y tal, ¿verdad? El señor Montes. El señor Montes. No podía ser. Esa anécdota queda para nosotros. No podía ser. El que quiera ampliación de la anécdota, que nos contacte y nos pague un vaso de vino. El primer traje, como dije antes, que usamos los Chincanairos, nos los prestó
Juan Gómez. Juanito Aguiar. Besudo. Juan Aguiar. Juanito el Besudo, que era director cartero. de la... ¿Perdón? Era cartero. Que era el cartero. Cartero, Rico, digo. que era el Fue director árbitro de la también. rondalla que ensayaban la OGE. Y con ese estuvimos una época. Entonces, por asesoramiento de Juan Gómez Luis Ravelo, pues entonces dijimos, mira, un traje Dicó, y nos basamos en las láminas de Diston, y salía aquel traje morado que se confeccionó. Todavía lo tengo yo. Ustedes recordarán en qué costurera fue, porque yo no me acuerdo bien. La costurera, me parece, si no me equivoco, fue la mujer... De Dortal, de No, que para Repuestos descanse Dortal, no, de Lalito. De Lalito, el del cine, el del bar. La del hermana cine. de Márgara, La hermana la de mujer de Márgara, Carmelo exactamente, Soca. Sí exactamente. puede ser. Sí. Y los zapatos nos los encargó Vicky, que eran con de charol. Sí. Intentaban ser, porque era un traje de fiesta. de charol, Pero sí. como ustedes dicen, era un traje a medida, caluroso, complicado de poner. Sí, muy complicado. Y claro, entonces ya fuimos evolucionando a un traje más sencillo, que yo no recuerdo bien la idea del chaleco de quién fue, pero yo sí sé, o creo recordar, han pasado ya casi 50 años de ese traje, que el que dijo banda amarilla color canario fue Pepe Flores. Sí. Sí. Ahora, lo de un chaleco negro sencillo con las espigas también amarillas, porque el color amarillo se convirtió en el color del grupo, no rojo, que las bandas suelen ser rojas en Canarias. Amarillo. Pero eso fue un invento de Pepe Flores. Además no podía ser cualquier amarillo, tenía que ser amarillo canario. El chaleco era bordado a mano, ¿eh? Está bordado, yo aún lo tengo en casa. Yo también. El chaleco es bordado a mano, con unas amapolas y unas espigas. Eso es, amarilla. Las espigas amarillas, las amapolas en rojo. En rojo, claro. Pero, El negro, dices tú. El negro, el chaleco de... Sí, porque después el otro era uno de... con unas... El primero. El primero era el traje de lujo del Miradero, Exacto, no el de faena, era el de lujo, traje de de lujo, lujo de del lujo. Miradero, que para mí es un traje precioso, ¿eh? Sí, Eso claro, tiene una- yo lo conservo Era tan también. incómodo que teníamos que... No, Sí, no lo lo in- podíamos llevar puesto, teníamos que vestirnos por ahí. Lo incómodo Porque lo si- podemos lo- dejar lo qui- por aparte eso lo ahora, ¿no? quitamos. Pero era un traje muy vistoso, muy Sí, sí, colorido, muy un bonito, colorido muy bonito, sí, sí. precioso, No, y costoso muy de suave. hacer, mundo. Y costoso de hacer, Era muy costoso. costoso. Costoso Y de hacer. con respecto a lo que dice Antonio, incómodo, me acuerdo que nos vestíamos aquí y eso era un cachondeo. Sí, sí. Porque primero iban los calzoncillos aquellos largos, Las medias y blancas. me acuerdo que Ventura, el pobre, cuando se lo estaban poniendo, nosotros aquí nos descojonábamos de risa porque es que aquello era un cachondeo padre. Y después iba de encima el pantalón, pero después teníamos que sacar el calado por debajo del pantalón. Eso, joder. Después la camisa, era complicado. Y la banda era también incómoda, había que trabarla, no es como esta amarilla que es más fácil de poner, esa era, no llevaba nada colgando, sino después había que trabarlo con un imperdible o no sé qué tal. Pero era un traje precioso, ¿eh? ¿Quién consiguió las primeras actuaciones en Los Gigantes? ¿Fuiste tú, Antonio? Sí. Nosotros, en Los Gigantes... En el Hotel Los Gigantes. En todos Los Gigantes, el grupo, los componentes, hacíamos un esfuerzo de ir a Los Gigantes, cobrar, llevar los coches y no cobrar gasolina de nada. Yo me acuerdo que tú decías, tú tenías un SEA 124. SEA, sí, 124, ¿no? Y me acuerdo, el otro día viniendo para acá, yo me acordé de ti, que decías, no, los amortiguadores los voy a dejar en esta carretera de la cumbre. Sí, porque fuimos- lo llevabas a tope, 4 y 5. 5. Y era para allá y para acá, esa carretera dura, fuimos ¿eh? muchas veces, ¿eh? Muchas veces. Muchas Entre veces fuimos. semana íbamos. Sí, fuimos muchas veces. De ahí sacamos el dinero para pagar. Y porque- ustedes no cobraron ninguna dieta, los que llevaban los coches. Nosotros no cobrábamos nada de gasolina, sino llevábamos los coches y no cobrábamos nada. Y con ese dinero, pues empezamos a hacer los trajes de los, Exactamente. de los encanairos. Exacto, De exacto. ahí pagamos el traje. Sí, señor. Yo también aporté mi granito de arena, que tenía una ranchera Ah, ¿verdad? en la cual llevaba el El contrabajo. contrabajo, correcto, exactamente. Claro. Sí, tiene Y razón. a todos estos chicos, al caldero, al otro y el otro que no tenían coche, y el bombo. O sea, y no cobré nunca un duro. Yo era transportado. No, no cobramos, yo es que no cobramos tenía nada. coche. Al contrario, fue un orgullo el No, carajo. y los coches se estropeaban en esa carretera. No, estaba nada no bueno. cobramos un duro. O sea, Era Y una luego carretera por la que pasaban a diario cientos de camiones Sí, sí, sí. que llevaban la tierra a las La fincas que tierra se para- estaban haciendo sí. entonces. Y era una carretera llena de baches. Es que estábamos muy ilusionados. Todos los componentes estábamos muy ilusionados en el grupo. Sí, sí. No nos importaba nada. Para allá no fallábamos un ensayo, no fallábamos una actuación, nada. Era perfecto. Noche clara de septiembre,
con un delirio de perezón. Mi corazón llora y ríe, palabras de antiguos ecos. Cuando el Cristo del Calvario. Bueno, yo en realidad creo que el grupo empezó a crearse un estilo, un camino, un andar, por llamarlo de alguna manera, a partir del 74, que fue cuando el grueso de los componentes que más años estuvieron después, empezamos a acudir a lo que era el propio grupo Los Chincanarios. Este fue el primero, que fue ese de folclore, estos folclores de las Islas Canarias, el que grabamos en Canary Record en el año 73. Y claro, pues folías, isas, malagueñas, folclore tradicional, aires de Lima de Artenara, etc. Y lo que pasa es que lo curioso en ese disco, aparecemos con el segundo traje, porque el primero nos lo prestó Juanito el Besudo de la Rondalla. De este quería comentar que aquí se cantaba lo que todos los grupos cuando empiezan lo que hacía. Efectivamente. Los folías, isas, malagueñas. Eso es lo que era lo que se decía, este es el folclore de las Islas Canarias. Y eso es lo que se hacía, sobre todo a nivel turístico, que es donde era el más que se vendía para los turistas. Claro, más que los demás. Lo que se hacía sobre todo era ese, ¿no? Pero ese ya tiene otras connotaciones. De hecho, si te fijas la portada, ya cambia radicalmente. Tiene una proyección diferente, el latido social aquí se plasma mucho más fuerte que allí, es decir, es otra historia. Esas portadas las hace Lupercio. Y fíjense que en el campesino, que está abajo a la derecha, la cara triste, ves que tiene una podona y un puño, pero el original del que se sacó esa lámina era una hoz. A mí lo que me extraña es eso, porque ahí iba yo, porque eso tiene un significado. Entonces está inspirado en dos canciones que ya tienen ese disco, que ya de contenido, hablar del hombre canario, su problemática, que es la de la portada, la que yo considero, la portada esa, no la anterior, la que yo considero está inspirada en la canción Cada Mañana de José Manuel Cabrera, que yo personalmente la considero la canción quizás más emblemática de Los Chincanarios. Y esa está dedicada al pescador. Que también aparece aquí. Y después, en la tercera canción, digamos, de contenido, vamos a llamarlo social, es Las Malagueñas del Emigrante. Por eso te decía que este disco precisamente es el que inicia la andadura en realidad de Los Chincanarios, porque en aquel disco, que sí que hacíamos música folclórica, no tenía una identidad propia, era lo que se hacía en aquel grupo. Sí que empieza a marcar ya un antes y un después de Los Chincanarios. En ese momento es el momento de cantarle a los más desfavorecidos, no solo a la pobreza en las islas, al emigrante que tiene que salir a buscar prosperidad en otro sitio, a todas esas circunstancias del pueblo llano, metido en los pueblos de las islas, no los capitalinos, sino en la Canarias profunda. Entonces, ellos creen que ese es el momento de cantarle, bueno, ellos y todo el mundo creen que es el momento de hacer valer toda esa tristeza que había en esa época, porque a veces cuando uno ve las fotos de esa época ve tristeza, miedo en la cara de la gente, de los habitantes de los pueblos del interior. Tenían, digamos, esa posibilidad de llevar a las canciones unas letras que pusieran en su sitio quiénes era la gente, quiénes eran los canarios también, de verdad, que tenían su voz y que se les había silenciado de alguna forma. Esa época era un fenómeno que se abrían puertas de libertad. La democracia te llega cerca a la Constitución en 1978, es decir, una apertura, pero los chincanarios dentro de esa apertura destacaban por su finura, por su educación, sin caer en chabacanismo. Decían las cosas una especie de parábola. Lo hacían otros grupos. Lo tenemos los sabandeños mismos con el intermediario. El grupo Siete Islas, al que yo pertenecí,
pues bastante dentro de la universidad, tuvimos canciones reivindicativas donde denunciábamos a los aguatenientes, ¿te das cuenta? Es decir, los chicaneros también lo hicieron, es decir, que para mí ellos fueron equilibrados, pero siempre muy educados, sin caer en fanatismo, ¿sabes? Sino con esa sutileza de que hablar, como decía Jesucristo, en parábola, el que quiera entender, que entienda. Entonces las actuaciones se convertían en gritos, empezaron a aparecer las banderas de las 7 estrellas, el movimiento guanchista estaba en su máximo apogeo. Hablando de los chincanairos, pues su presentador, Jerónimo de Francisco, pues ya se encargaba de ir calentando un poco a poco la cosa, y llegaba un momento que la cosa explotaba, empezaban los gritos de Canarias libre, las banderas que estaban pues como escondidas las sacaban en ese momento. Había momentos donde... Teníamos hasta problemas con la censura. Cosas que se prohibían, y la teníamos que pensar muchísimo a la hora de montar, pero creo en ese sentido... Y nos pasó, y nos pasó en algunas ocasiones. En algunas ocasiones nos pasó. Murmura el viento. Una canción perdida dentro del alma de mi pueblo sin esperanza. Una nueva promesa cruza los campos y los hombres se duelen de no alcanzarla. Denuncian nuevas penas cada mañana. Ya el tercer disco, si se dan cuenta, compañeros, que se llama Tajaraste, ya es el disco que empieza un poco la labor, vamos a llamarla entre comillas, de rescate, porque es el que contiene el baile corrido y el baile sentado. Y después sigue con alguna... sigue teniendo algunas canciones de contenido social. Aparece un concepto también de la malagueña que nosotros teníamos. Hombre, hay que decir que nosotros teníamos un solista que importantísimo en cuanto a malagueña, que en aquel momento, no sé si todavía, porque el hombre ya tiene sus años también, pero en aquel momento Chano era un referente importante en lo que era la malagueña. Como Chano en ese momento en Canarias había muy poquito. Era un personaje importante. O no se conocía. Pero es que la realidad es que él tenía una entidad propia. Su forma de cantar ni siquiera se parecía a la del hermano. O sea, era una forma de cantar con su personalidad, su forma de decir las palabras, ¿no? La forma de su acentuación, y supongo que estarían inspiradas en otros. Pero yo veo a Chano Socas como como una característica de él, esa forma de cantar, que a lo mejor él querría parecerse a otro, que pasa muchas veces que hasta que alguien te dice, pero ¿qué estás haciendo? Pero si tú eres tú, y además tú tienes una entidad suficiente, un carisma y un estilo de hacer las cosas que no, es tuyo, es una forma tuya. Cuando mi madre expiraba, cuando mi madre expiraba, llamo a mi padre y le digo. Los chincanairos fueron, y para mí siguen siendo, pues están vivos en mi corazón, pues un grupo singular, porque ellos cantaron, difundieron el paisaje, las tradiciones de Icó de los Vinos, un municipio que tiene una gran fuerza de tradiciones. Ellos le cantaron no solo al Drago, a la Plaza La Pila, le cantaron a esas fiestas tan hermosas. Para mí la fiesta más importante dedicada a San Juan en el mes de junio es la fiesta del Amparo. Lo del Tajaraste y lo del baile corrido y de A4 y demás
no solo era importante, sino que además era casi una obligación que por parte de nosotros, como grupo de ICO, no tuviéramos lo más importante y lo más característico dentro de todos los vinos, como era el Tajarate. Como el Tajarate, ¿no? del Amparo, Parecía que era obligado, tú sabes se basa en el Tajarate del Amparo, ¿no? Sí, por eso se llama así. Está la primera canción dedicada a la lucha canaria, que es Viva la lucha canaria, que la estrenamos en la isleta Las Palmas, en las fiestas del Carmen de 1976. Todavía me acuerdo de eso. Y además muy bien, porque fue uno de los primeros temas alegóricos a lo que era el deporte vernáculo, el deporte tradicional. El cuarto, si damos un salto, ya grabado en Madrid, me parece que es el único grabado en Madrid. ¿El cuarto este? Sí. El cuarto es Leyenda y Tradición. Sí. Ese, alcánzamelo un momentito para ver. Este es Leyenda y Tradición. Volvemos al Drago, ya con el traje igual que el anterior. Aparte de rescatar tradición también, como el romance de Juan Parejal. Tenía una Isa que fue muy popular, Ay Manuel se hizo muy popular, entre otras cosas. Que se hizo en una hora, no sé si lo recuerdas, que la hiciste tú en esa sobre parte. La marcha, porque teníamos un estribillo, pero no teníamos faltaba nada. una canción para completar el disco. Esa canción la traje yo de mi casa. Sí. La de Ay Manuel, el estribillo. Y había un estribillo Te solo. voy a decir por qué, y un estribillo solo. Sí. Y te voy a decir por qué, porque como yo me llamo Luis Manuel, claro. y mi madre me llamaba muchas veces Manuel, ¿dónde te vas? Y yo me cantaba ella, ay Manuel, qué malito estás, te vas a morir de tanto pensar, porque me veía a lo mejor medio azorado, medio tal, o pensativo, que se dice. Y me dijo eso, entonces Jerónimo le añadió. Y le dimos continuidad porque nuestro compañero Manuel, el que llamamos Manuel Rubio, carpintero, ¿se acuerdan que se había cortado las manos? Y estaba en y estaba aquí proceso, con las manos cortadas, y un poco fue homenaje a él. Ay Manuel, qué malito estás, te vas a morir. De tanto pensar, de tanto pensar, de tanto pensar. Ay Manuel, qué malito está. Manuel era jornalero, de los de corto salario. Bueno, sin duda alguna en la historia de los chincanairos, de lo más bonito que podemos recordar fueron los viajes a la República Hermana de Venezuela. Uno en 1976, el primero, y el segundo y último en 1979. Fíjense que en el 76 llevábamos 4 años y siempre fue una gran ilusión por nuestra vinculación a Venezuela. El primer viaje lo organizó y lo avaló Pepín Miranda, el amigo Pepín Miranda que está con nosotros aquí, y el segundo, aunque nos acompañó también Pepín y participó, creo, en la organización, fue ya más autogestionado por los propios chincanairos, que Antonio, como estaba en la administración, sabrá más de eso que yo. Fue las fiestas del Cristo y José Alfonso López, que ya se había muerto en julio, y era el alcalde de Ico de los Vinos. Y me dice, Pepín, echa una mano aquí a ver cómo echamos la fiesta esta para adelante, porque no hay ni un duro. Casualmente se me quedó grabado ahí. Y haciendo ustedes una fotografía, yo creo que la estaba haciendo mi hermano en la Plaza La Pila. Yo el grupo lo conocía, pero no había visto nunca el contrabajo incorporado al grupo. Al grupo, sí. A las 11 de la mañana salía yo de casa. Y me impresionó aquello, pero yo le dije, Pepe, el grupo sin vino no funciona, Chicho, ponle una perra vino ahí y efectivamente funcionó el grupo con la perrita de vino. No, que va. Y se me ocurrió esa idea. Coño, y si hicieron un viaje a Caracas, pero tú estás loco, un viaje a Caracas. Está dinero, claro. Digo, se pase una cosa y se va allá y se hace una rifa y se trae dinero para acá, para la fiesta del Cristo. Y entonces llamo a Caracas, a Arturo. Arturo Fajardo. Arturo Fajardo. Digo, Arturo, hay este problema. Queremos llevar el grupo de los chincanarios. Tú estás loco. ¿Y cómo vamos a pagar todo eso? Eso se paga solo. Hacemos una rifa por la 11 a 100 euros. 100 euros una papeleta. Que eso era una fortuna. Sí, bueno, euros no eran. 100 bolívares. 100 bolívares. 100 bolívares en Venezuela. 100 bolívares en Venezuela. Eso era dinero. Era dinero. Arturo es el que tenía toda la... Sí, no, Arturo que llevaba todo. Que llevaba todo en Caracas. Sí, pero ya me comentaba. Llevaba todo. Y entonces... Y entusiasmaba. Forma eso, pues tuve la suerte de conocer a Paco
Alfonso Carrillo. Alfonso Carrillo. Sí, el de la agencia de viajes. Marsán, en el puerto de la Cruz. Que era también amigo de Carmelo Soca y le comento. Dice, Pepín, si tú me firmas, yo te doy todos los pasajes que tú quieras. Digo, bueno, eso no hay problema. Desembolsar no se desembolsó ni un duro. Nos dio todos los pasajes y un mes de pago. La excursión era 15 días. No había problema. Recuerdo que las mujeres se llevaron a las mujeres. Sí, yo llevé a la mía. Me dieron un cheque por las mujeres. Sí. Se movieron, tanto las mujeres del mundo como las chicas aquellas del carnicero. Sí. Un equipo de gente allá que había que vendiendo camisetas. Sí. De todo. Vendíamos las camisetas. Las que hizo Jorge Fajardo, ¿no? Sí. Pepín, perdona, yo creo que donde más dinero se sacaba eran las subastas. Las subastas. ¿Te acuerdas cuando subastaban? Una camiseta, por ejemplo, firmado por los chinganarios, o un disco. Una camiseta. Una camiseta, El grupo Los Chincanarios, nosotros unimos allí mucha gente. Allí había gente, pues ustedes lo saben también, que llegaron a Venezuela 20 años y no se habían visto nunca. Y se vieron en el lugar canario. Por venirnos a ver a nosotros se encontraron. Exactamente. Para mí, de toda la historia mía en el grupo, ese viaje y esas actuaciones fueron para mí las más emocionantes, las que me pusieron los pelos de punta, pero con diferencia. No se conocía. Y para la gente mí, ahí. esa recepción que tuvimos, ese cariño de la gente, mira que fuimos 3 años después, en el 79, no fue igual. La actuación del 76 fue de un cariño de volcarse con nosotros tremendo. Emotividad, donde fuimos, Caracas y otros lugares, yo no recuerdo nunca un público tan entregado, porque y tú te dices, más que aquí, ¿no? ¿Pero por qué? Porque le llevamos su tierra. Y lo que dice Antonio es verdad, yo lloré cuando yo vi encuentros entre gente que vivía en Venezuela que y hacía un montón de años que no se habían visto. A mí me pasó con mi familia. A mí me pasó con un primo hermano mío que se llama Vladimiro, que vino de Acarigua. Y me acuerdo cuando llegamos a Caracas, llegamos a La Guaira, bueno, el aeropuerto de Maiquetía. Cuando llegamos al aeropuerto, después de bajarnos el avión, llegamos ahí. Que había una cantidad de gente enorme a recibirnos a nosotros, como yo no sé, yo no había visto nunca tanta gente en un aeropuerto, aquello fue impresionante. Y ahí estuvo mi primo, que vino desde Acarigua. Yo pensaba que Acarigua era como de aquí a San Juan de la Rambla. Pero Acarigua es como decir, yo no sé, era tan lejos, tan lejos. No sé, y estuvo todo el día y toda la noche conduciendo para llegar ahí, digo, porque yo no tenía la envergadura. Era una envergadura tremenda. Tremendo. En Caracas nos trataban con un amor, con un cariño, donde quiera que llegábamos, todo era mi amor, cariño, con aquella paciencia que hablaban y aquellos abrazos y aquellos Dios cielo. Y yo canto al emigrante. Y yo canto al emigrante que de joven embarcará a probar nueva fortuna. En una tierra lejana con el sudor. Creo que es que la colaboración que hizo la gente allá fue lo que comentó a Baute. El tío venía al Hogar Canaria a las 2 de la mañana a recogerlo para llevárselo a su casa. Carmelo el Chícharo para llevarse a los otros. A la cura, no sé qué. Mi familia es igual. Al de las altavoces se quedaba. Así, el de las altavoces, Radio Torre. Radio Torre. Sí, que todo Encio se quedaba con este chico. Sí, fue una colaboración muy buena. Yo siempre he dicho que nosotros nunca pudimos devolver la hospitalidad que nos dieron en Venezuela. Desde luego estoy a la de acuerdo gente que contigo. nos atendió. Estoy muy nunca, de acuerdo contigo. Imposible. Porque eso fue una hospitalidad Dime tú el almuerzo que nos dio el señor aquel de San Juan del Reparo, el que hizo ahí el edificio Montemar al lado de sí.
Raúl Medina. Raúl Medina. Nos invitó a un asado a la llanera en Cagua. En Cagua, que cumplía años una hija. Exactamente, camarero, paella, la espetada aquella. La espetada ternera. Aquello fue impresionante. Whisky por todos sitios. Porque teníamos una actuación cerca en Cagua, sí. En Cagua. Sí. ¿Por qué no grabamos esa canción que yo la llevo en todo mi corazón tan bonita? Te saludo Venezuela. Nunca se grabó. Que fue una canción, y lo es, todavía yo la canto y lloro. Bueno, la cantamos el otro día. Sí. Esa fue una canción que yo hice para el regreso, eso, Pepín, para ir. Porque fue la canción basada en precisamente... Para el segundo viaje. Precisamente por las emociones del primer viaje. Correcto. Yo me basé en esas emociones, ese cariño que recibimos para Te saludo Venezuela, tierra añorada por mí. Te saludo Venezuela, tierra añorada por mí, aunque aquel día me fuera yo no me olvidé de ti. Desde mis pequeñas islas a tu gran inmensidad, en mi corazón te traigo deseo de fraternidad. Nosotros íbamos a ensayar los lunes y miércoles, después íbamos a tocar, siempre era viernes, sábado y domingo, viernes, sábado y domingo. La mujer decía, ¿qué pasa aquí? Pues iban. Pero claro, como nosotros el grupo estaba más o menos, que estaba bien y tal, nos daban siempre para cerrar, ¿no? Las actuaciones. No, tardísimo. Y llegaban a la hasta que se cansaban. De madrugada. Ya no vamos más hoy. Era lo peor, este es lo último. Sí. De madrugada, llegábamos de madrugada y cosas. Que esa es otra cosa que hay que contar, que muchos de los viajes nos acompañaban las mujeres a los viajes. Yo te puedo hablar de los chincanairos ya, que iba con ellos, y eso a partir del año 74, que te conocí a ti, Ángeles, sí. Íbamos, hablábamos mucho, íbamos a todas las actuaciones, éramos solteras todavía. Nos decían que éramos la fan número 1 del grupo. Éramos la fan número 1. Y siempre íbamos a todo. Fue una época muy interesante, fueron los años 70 hasta los años 80 y pico, 90, de cambios, tanto política como social como económica, fueron muy interesantes. Yo pienso que lo importante es la unidad que había. Me acuerdo que normalmente siempre íbamos en guagua, autobús, como quieran llamarle. Y bueno, siempre habían los asientos para los que siempre íbamos, que entre ellas estaba yo, porque yo nunca me perdí. Creo que no me llegué a perder nunca ninguna actuación de ellos. Y cuando pues la guagua iba llena, pues mi marido me llevaba en el coche, ¿no? Y me acuerdo que, claro, yo tenía que trabajar y siempre llevaba una almohada y una manta. Metía un chico que era del tanque, también con mi marido, y él iba adelante para yo venir durmiendo atrás. Son unos recuerdos que fueron día tras día y yo no me perdí nunca ninguna actuación. Qué bueno. Y bueno, y éramos las más críticas también con las letras y todas esas cosas. Si algo fallaba, yo me acuerdo que decía, la malagueña no salió bien, o la fonía no salió bien, el sonido no me... Siempre estábamos, ¿entiendes? Sí. Yo tengo muy buenos recuerdos. Y yo, la verdad que de todos guardo buenos recuerdos, sobre todo de ti, que te fuiste hace más de 30 años que no te veía, y hoy te vi cuando me dijeron, porque me dijo, viene Arita, digo, ay, qué bueno, que desde que yo no la veo. Como si te hubiera visto ayer. Bueno, no, ya han pasado muchos años. Han pasado años, pero mira, el cariño no se pierde. No se pierde. Que fuimos las dos a Venezuela hablando. Y que fuimos, tú y yo, porque en el primer viaje, hace 41 años que fuimos. Y me acuerdo de las dos. Fuimos. Bueno, yo me refiero a ella, porque... por lo que tengo entendido, tú has ido a los dos viajes. Yo fui solo a uno. Yo no fui nada más que en el 76. Y era la ilusión de mi vida, porque había abierto los ojos en aquel país y era lo que yo deseaba, lo más que yo lo pedía. Y cuando a mí me dijo Mundo que yo podía ir, hombre, claro. Porque por ciertos motivos, uno porque mi madre falleció allá, yo no la conocí. Sí, me recuerdo. Y entonces para mí eso fue lo mejor. Claro. Es una cosa muy emocionante. A lo mejor para alguien, yo qué sé, pero para mí. Y me acuerdo de los sitios donde íbamos, a Puerto Azul, que me encantó, que aquello era una maravilla.
Cuando fuimos a Puerto Azul, me acuerdo, tengo una anécdota que empezó a llover, sí. decía la gente, esto es un palo de agua. De aquí a allí no veía, de la cortina que había de agua, y salía humo del suelo. El primer viaje no fui, mi marido estaba en Zaragoza haciendo el servicio militar. Y bueno, fue el primer viaje que hice con 18 años. Salí de Tenerife a Venezuela. Y bueno, fue un viaje muy bonito, una anécdota, porque bueno, un amigo de mis padres me dijeron que llevaron unos gallos de pelea. Y llevé los gallos de pelea y los llevé en el asiento, no se pusieron a cantar ni nada. Pues siempre recordaré el viaje por eso. Pues nada, una anécdota, pero la verdad que lo pasamos muy bien, viajamos. Las actuaciones eran fabulosas, la gente se volcaba en todas. Y la gente muy emocionada. Y muy emocionada, y para mí, al ser el primer viaje, pues lo viví al máximo. Yo decía de que, ¿por qué lloran? Ya estoy llorando. Sí. Claro, pues decían, es que tenemos añoranza de lo nuestro. Cuando cantaban malagueñas, cuando cantaban una folía, entonces decía, es que nos recuerda mucho a su tierra. Entonces, lo que te digo. Era muy entrañable. ¿Recuerdas cuando salimos de Valencia después, me parece? La gente cantando, ay Dios con el corazón. Ay Dios con el corazón, con el alma no puedo. Y o sea, las comidas, la gente nos trataba muy, muy bien a donde íbamos. Pero yo, por ejemplo, viajé mucho con los Chincanairos la primera época, que fuimos a Madrid, que fueron a grabar un disco. Estuvimos Televisión Española. Yo estuve cuando fueron a grabar, que estaba Julio Iglesias. En aquella época no era Julio Iglesias lo que es hoy. Pablo Oraira. Pablo Oraira, estaba allí bastante gente así, grabando, que grababan en el mismo sitio. Yo fui también. Tuvimos la oportunidad de conocer a mucha gente. Jorge Cafrune. Jorge Cafrune. Jorge Cafrune estuvo en mi casa y nos hizo un rancho carrero, que llamaba él así. Y también José Vélez, cuando la elección de Miss Europa en el Puerto de la Cruz que se celebró. O sea, conocimos mucha gente. Mucha gente, sí, gracias al grupo, porque si no hubiese sido imposible haberla. Gracias a Chincanairos. Sí, gracias a los Chincanairos. El arropamiento que había en ese grupo entre nosotras, entre las mujeres, era impresionante. Es que éramos una piña. Y yo, como mi marido era muy novelero, lo tenía que seguir, mi niña. Porque si no, vamos a ver. Los viajes porque yo creo que ustedes lo conocen, ¿no? Ustedes lo conocen y saben lo de novelero. Entonces yo digo, aquí, corre. Arréglate con tu tía, pero yo voy. Claro que sí. Y siempre iba así, lo hacíamos todo. En el 74 murió mi padre, el 27 de septiembre, y había un festival en el Cine Fajardo, segundo festival del cine de Chincanairos. Sí. Entonces, al morir mi padre, dice, Carmelo no quería ir, y mi madre le dijo que sí, que tenía que ir porque era una cosa que no tenía nada que ver. Claro. Un poco nervioso. Y ese recuerdo lo llevo cascado aquí. Claro. Los sayitos van bajando en la noche de San Juan. En la noche de San Juan. Cuando hacíamos los festivales de los Chincanairos, hacíamos los lunes de la fiesta de Cristo, que eran festivos. Eran festivos en Icó. Y luego esto ya se quitó, pero al principio eran festivos. Y nosotros aprovechamos siempre para hacer nuestros festivales de los Chincanairos en Sinapolo. Que a lo cobrábamos la entrada y todo. Con eso, más o menos, casi sufrábamos. Lo organizábamos nosotros y asumíamos el riesgo. Artistas internacionales. Sí, señor. Traíamos gente importante por ahí. Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención era
la acogida que teníamos nosotros en Icón, ¿no te acuerdas? El público, digo, cómo nos acogía cada vez que cantábamos aquí, no solo nosotros, sino cada vez que hacíamos una cosa que estaba en torno a los chincanairos, eso era un éxito seguro. Y de gente y de todo. El Apolo se llenaba, y el Apolo entre el patio de butaca y arriba 1200. eran 1200 localidades. Y era un lunes, era festivo en Icó, pero por traer a figuras como Horacio Guananí, Mercedes Sosa, venía gente de toda la isla ese día. Sí, Soledad Bravo, traíamos gente, Soledad Bravo, por el Gafrune, exactamente. Bueno, la anécdota. La Bordeta. La Bordeta, sí. Traímos gente... Primerísima figura del folclore iberoamericano. De Uruguay. Sí. Bueno, pues y si queremos hablar un poco de lo que era la trascendencia del grupo fuera de las islas, el recorrido que tuvimos en Venezuela, en la península y demás, yo creo que nosotros en el fondo nunca fuimos conscientes de la repercusión que eso podía tener, porque yo creo que no éramos conscientes de lo que estaba ocurriendo. Creo que lo teníamos como un grupo más de lo que existía por aquí, Tino, y no éramos, en realidad lo que queríamos era salir. Sí, salir pero por la propia digamos, disposición de querer conocer más cosas, conocer mundo y conocer ese tipo de cosas, pero no la trascendencia que podía tener para Icó incluso, o para las islas, la proyección que podía tener la música canaria a través de lo que nosotros hacíamos, que no era netamente folclórica, sino que tenía otro contexto y tenía otro estilo y otra forma, y que aquí se cantaba algo más que la farola del mar, que había más cosas que se podían hacer, y en ese contexto yo creo que nunca supimos exactamente el alcance que eso tuvo fuera, y creo que lo tuvo, y importante, más de lo que nosotros hemos pensado. De lo de fuera ahí dependemos, ahí dependemos. Las islas tienen un mal comercio, primero azúcar nos impusieron. Había entonces muchos ingenios, muchos ingenios, pero en las Indias siembras hicieron. La competencia truncó el comercio, luego los vinos se produjeron. Se produjeron y los ingleses intervinieron. Más los impuestos al traste dieron con el... Después ya fue una pausa del 77 al 83, creo que es cuando se edita el último disco, que ya se edita con... De eso creo que Luis tiene que ver con ese disco más, y tú también. Sí. Y es cuando ya hay una gran renovación del grupo, porque entran los que yo llamo compañeros del coro parroquial. Los del coro parroquial. Por eso para mí ese disco, siendo importante los otros, para mí es un disco de mucha calidad vocal. Sí. Para mí el de más calidad vocal. Con la aportación de la gente del coro fue importante, por la forma, la interpretación de la vocalización de las voces, lo colocada, la afinación. Hubo ahí una especie de entendimiento entre algunos coros, por ejemplo coros en la Orotava o en Icó, que pasaron a enriquecer los modelos vocales de los grupos de nueva creación, como el caso de los Chincanairos. Yo mi primer paso por la música fue con los Tinerfes, después por medio de la noviecita que uno tenía, que tenía la amiga que es amiga de la novia del otro, pues oye, vamos para el coro parroquial. Y después ya pues del coro también nos fuimos, me fui, ya yo digamos que de los Tinerfes me fui a la Chincanairo, ahí fui llevado por mi padre
habló con mi padre habló conmigo y bueno, me fui para los Chincanairos. Después yo terminé también en el coro parroquial por aquellas circunstancias de las novias y tal, como decíamos. Tenías 14, 15, 16 años y era lo normal. Yo creo que incluso y después antes. conmigo fueron muchos a los Chincanairos desde el coro parroquial. Sí. Tú mismo. Sí, yo Enrique, Francis. Yo entro en el coro, pues yo era un crío, quiero recordar allá como 11 años por ahí. Pero entro porque estaban, no sé si se acuerdan del montaje que tuvo el coro unos veranos de hacer obras de teatro y montaron Jesucristo Superstar. Sí. Sala Montemón. Entonces, con Jesucristo Superstar, esa fue la forma de yo llegar al coro. Y de ahí a los Chincanairos. Y de ahí a los Chincanairos. Nosotros tiempo en el coro, un par de añitos. Sí. Yo calculo que entraríamos con 13 años por ahí. Ustedes son un par de generaciones. Yo la verdad que no sé situar la edad que yo tenía cuando entré en el coro. Lo que sí recuerdo es que yo entré en los Tinerfes y Cheo Herrera me puso a tocar la guitarra. Cantaba algo, pero yo nunca he sido bueno cantando, yo lo reconozco, ni lo era ni lo soy. Y cuando Pepe Floro me ficha para los Chincanairos, me pone un laúd en las manos. Y yo el laúd, pues sí, en casa había laúd y hacía cositas allí con mi padre. Mi padre tocaba el laúd, cantaba, y yo creo que cantaba muy bonito, ¿no? Tenía una voz muy peculiar, muy aguda. Y creo que cantaba muy bien, que tenía bastante oído. Bueno, y en casa pues siempre se formaba alguna parrandita, mi abuela, la madre de él, que cantaba muy bien. Una voz linda. La madre de tu padre. La madre de mi padre, la madre de mi padre. Mi madre no cantaba tanto, mi tía Chita sí, la madre de Cheo sí cantaba muy bien. Y montaba la parranda, y eso es lo que yo tocaba del laúd. Y cuando llegué a los Chincanairos y me pone un laúd en las manos, la verdad que al principio fue un medio trauma, pero pero el coro significó para los Chincanairos el contar con voces que ya venían, que eran adolescentes, pero que ya venían medianamente pulidas, porque ya veníamos acostumbrados a preparar canciones en diferentes voces, ¿no? También. Con disciplina y en voces. Aquello yo lo recuerdo también un poco, es decir, de mucho punto honor de la gente, ¿no? Porque, y luego que las cosas iban saliendo bien, es decir, era un coro que se caracterizaba por hacer algunas obras pues de cierta entidad, es decir, a la gente le gustaba mucho y sonaba bastante bien. Hombre, las misas que montábamos a varias voces, con luego voces también en laúdes, con guitarra bien instrumentada, teníamos de todo. Pero lo que yo no recuerdo muy bien es cómo pasamos nosotros de ahí a los Chincanairos. Yo sí, yo tengo... Yo creo que ahí influye. Uno de los motores importantes con esa edad era la chica que estábamos allí. Sí, también, es que yo creo que allí caíamos al coro. Pero pues, las chicas no fueron a los Chincanairos. Pero yo tengo el recuerdo de estar en el coro y claro, yo miraba para Chincanairos y los veía a todos ustedes, compañeros del coro, y para mí era un anhelo poder entrar era lo más dentro del mundo de grupos, del mundo... Claro. De folclórico, no tanto ya folclórico, sino de cantar, ¿no? Porque a mí me gustaba cantar. No tengo la yo lo veía como una meta que estaba ahí y que a lo mejor podía alcanzarla. Y recuerdo, estaba cenando en mi casa un jueves o un viernes, un viernes. Y Francis me vino a casa y tal, cenó y tal. Entonces me dice, oye, ¿tú quieres entrar? Porque tenemos pocos tenores y tal. ¿Tú quieres entrar en los Chincanairos? Yo creo que dejamos la cena y nos fuimos. Yo ya sobre la marcha me fui para el... Yo no pregunté más. En verdad, yo anhelaba que poder estar allí, poder llegar. Tuvimos una época buena, pero no sé si fue esa. Yo creo que me parece que ahí estábamos. El grupo estaba muy bien. Mundo y Antonio lo pueden decir mejor que yo. Estaba muy bien. Porque yo dejé el grupo después de la fiesta de los remedios en Estaba muy bien porque no solamente 79. nosotros y tal, pero la gente que nos llamaba eran de muchos sitios y la gente le gustaba los Chincanairos, eso era por supuesto, ¿no? Yo vi que entonces el grupo por lo menos mejoró mucho en bastante. En voces. En voces, sí. Porque esa gente venía ya con las voces, como decían antes, educadas. Y chicos jovencitos que tenían un chorro de voz. Fuimos cogiendo experiencia también en salir con tanto, ¿no? Porque con las veces primeras que salimos, aquello era se hizo un escenario y tal, pero después ya aquello para nosotros... Nos fuimos soltando. Claro, aportábamos las voces, las ganas de cantar y de hacerlo bien, pero no esa implicación como el grupo que estaba anteriormente de una creación en el folclore, etcétera. Nosotros éramos hablando, como dice José, tropa pura y dura, ¿no? Llegamos y
Y a poner la voz, ¿no? Teníamos la voz, que era nuestro mejor instrumento, más que una y acatábamos, digamos que acatábamos ese rol, ¿no? De nosotros... De cantar ya. Cantar, y venía, hombre, yo venía acostumbrado, pues eso, del coro, de que... Te dieran un papel y a cantar. En las manos del volcán, cada día estás naciendo, hijo de las tardes hondas y los serenos recuerdos. Eres lenta despedida, eres sabido regreso, eres la magua que siente al emigrar el isleño, hijo mozo de esperanza, hijo soledad de sueños, hijo barrunto y palabra, hijo nostalgia y silencio. Muchas de las ideas que podía tener tanto Luis como las que podía tener yo, incluso incluido Francis. En la última etapa, Francis Alonso bajo del grupo. Hizo algunas cositas muy importantes. En el último disco, Coordinación de Voces, Francis Alonso. Incluso cosas más... Sí, fue también del equipo artístico. Era como el laboratorio donde podíamos plasmar las inquietudes de cada uno. Ahí podíamos... Pues, el que decía era Pepe al final. Sí. Pero... Es verdad, porque que influyó era pero cuando funcionó mejor Chincanero fue cuando un equipo siempre tenían que tener visto bueno, pero es verdad que pero él se dejaba, yo creo que él se dejaba bastante. Y cuando era un equipo, había un equipo, fue yo creo cuando funcionó mejor el grupo. Pepe Floro era algo increíble, además lo sabemos todos y lo sabe la gente. Pepe Floro aquí en el ensayo, en el cuarto ensayo, cogía una guitarra, y por esa afinaba todas las demás. Yo creo que Pepe Floro tenía toda esa capacidad de jugar con su oreja y las cosas que se le ponían delante y la creatividad que tenía, que siempre habría algún músico, alguien que le diría, no, eso ahí no va, porque este acorde no va, es este. Y él, pues, aparte que él tocaba el piano también, y supongo que todo ese conocimiento pues lo llevaría a la hora de armonizar las voces, ver que más o menos todo tendría que tener un orden y luego pues yo digo jugar porque a veces uno lo tiene así, es como tú haces esto aquí, entonces se va Pepe Floro, que era muy inquieto, no, las púas hacen esto, y entonces tenía todo un universo en su cabeza que no estaba en la partitura, pero él lo tenía aquí y supo transmitírselo a la gente, además con la cantidad de anécdotas que tenía Pepe Floro y con esa chispa que tienen unos cuantos nada más y esa inventiva. Floro era un excelente músico, tocaba el piano. Yo recuerdo que la primera vez que me tropecé con él estaba tocando en un bar del Puerto de la Cruz y yo iba después alguna noche con mi amigo para saludarlo, para departir con él, para hablar de folclore. Y ahí pues se inició un contacto que luego afortunadamente perduró, ¿no? Hoy día me dicen, es que yo no sé cómo hacía el tipo eso, porque él no tenía idea de armonía como para hacer estos contracantos y que coincidieran en los acordes. Y yo les digo lo mismo, sí, pero él tenía esa intuición, tocaba, veía dónde, más o menos fijándose en grupos corales que oía en la radio, en los discos, veía cómo las segundas voces las hacían, pues por algo sería que las hacían así, entonces lo llevaba a su grupo de ICO y sería un constante aprendizaje de cosas que luego plasmar ahí. A veces no le salían las cosas como él quería, porque él solo quería todo a plomo. Y bajábamos a Santos y habían algunos muchachos que estamos en la iglesia. Pero quería las cosas, por eso se tardó en buscar púas y cosas, porque él quería... Sí. Claro, porque él no servía para enseñar, eso sí es verdad que Pepe Floro no tenía calma para enseñar a nadie. Entonces cuando conseguía una púa o una bandurria, un laúd o lo que sea, una guitarra, quería que supieran algo ya. Era bastante, digamos, fructífero, no sé si me sale la palabra, cuando coincidíamos todos, el ensayo daba gusto. Era increíble. Pero
como dependíamos de ustedes que estaban estudiando y tal, por eso se tardaba, lo que dijo Antonio, se tardaba mucho en montar las canciones. Claro, porque a veces no dábamos con todos los componentes. Claro. Pero no, y eso que aquí yo lo recuerdo con mucho cariño a los búfalos. Tuvimos que ir yo me recuerdo de ir a Las Cruces a buscar a Víctor, a Garachico, a buscar a otro por una guitarra, ¿te das cuenta? Y venir aquí y volver al grupo. Después vino Paco, el de San Juan de la Rambla. Había que sacarlos a las piedras. Sí, había que sacarlo exactamente para poder continuar, ¿no? Los búfalos eran la voz la voz del medio. La voz del medio, exacto. Los tenores y la voz del medio. Entonces estaban las estrellas, que eran los chiquitos que estaban estudiando en la universidad, los solistas, y luego estaba el grupo administrativo, que ahí pertenecía Antonio, que era ya con los mandamás, y entonces, claro, el peso de todo el grupo lo llevábamos los búfalos. Pepe Floro fue el que nos puso a nosotros los búfalos. Cuando estábamos los búfalos solos, que éramos los más cumplidores, faltaban las estrellas. Se montaba un cabreo del cara. Las estrellas siempre eran los mismos, ¿no? Pues sí, evidentemente, ¿no? Las estrellas, bueno, siempre eran los mismos, no, eran las cabezas del grupo. Pues sí. El Pepe Floro mismo, pero Carmelo Soca. Pero era difícil apagar una de esas estrellas porque eran bastante brillantes y verdaderamente eran personas. Y los búfalos, los demás, el mundo del capillo, pero como decían ustedes antes, que éramos los soldados, ¿no? La tropa, nosotros éramos tropa, los búfalos. Y la estrella. Y en todos lados tiene que haber tropa, tiene que haber mando. Francis, tenía que estar Chano, tenía que estar Carmelo, tenía que estar Pepe Floro, tenía que estar Luis, tenía que estar Tino Aguiar, claro, las estrellas, tío, los chachos. Y que algunas veces los búfalos sentían envidia de las estrellas. Decían, tantas estrellas, no sé qué, ¿no? No le echo la culpa también a las estrellas de la desaparición del grupo y las estrellas a los pero yo creo que ese es pero era una forma cariñosa de sentirse dentro del grupo, ¿no? Desde Florida Park, señoras y señores, desde Madrid, muy buenas noches y bienvenidos al programa Esta Noche Fiesta, que desde este momento da comienzo desde este nuestro habitual marco. Y vamos a comenzar así muy rápidamente con un enorme abrazo, con un gran saludo a nuestras queridas Islas Canarias. Pero no así un abrazo simbólico, sino un abrazo de verdad materializado por la presencia de un grupo, si no popular, si bueno, realmente excelente, que pasea con su arte, el arte de las Islas Canarias por todo el mundo. Hoy están aquí y vienen como nuevos, pero realmente se van a marchar como figuras fuertes e importantes que son. Abrimos hoy el programa con ese abrazo a las Islas Canarias y de Icod de los Vinos, la tierra del gran drago, los Chincanairos. Cuando quieran. Y hoy, el otro día oí yo, no sé quién la mandó para acá, con la presentación de José María Íñigo a los Chincanairos en Martes Fiesta, y a mí me dieron ganas de llorar. Una preciosidad. Es que ahí es donde notas, cuando tú ves esa grabación, era la única televisión que había en España en ese momento, y tú dices, un grupo de Icod que ves qué nombre, vienen de Icod de los Vinos. En la playa se bañaban las tres hijas del Bensey, todavía rimaguadas, y las hermosas isleñas desnudas se revolcaban por la arena, por el mar, y nadie las contemplaba. Hasta que en el horizonte una nave apareciera, el barco de un mercader. No se sabe de qué tierra el hombre se tiró al agua y persiguió a las isleñas. Hicimos otro programa también aquí de televisión, que lo hicimos en la plaza de Fondo del Drago. 300 millones. Y al fondo, 300 millones. Y después están los locales. Y ese programa que se hicieron en directo, que lo recuerdo, que lo hicimos en directo con varios micrófonos nada más, sonaron muy bien. De hecho, yo a veces lo comparo con las grabaciones, y incluso eran mejores. Mira que ya viene los añitos, mira que ya viene por la vereda despacito, por la vereda despacito, mira que ya viene los añitos. En la plaza
María bailaba. ¿Tú llegaste al final? Sí. ¿Tú llegaste al entierro? Hasta que se cerró la puerta. Hasta que se cerró Yo estuve, la puerta. pero... ¿Quién nos ensayaba... el último que cierre y apague la luz. ¿Quién ensayaba cuando eso? Tino Aguiar. Tino Aguiar primero no sé. la cogió Luis, pero después Tino Aguiar cogió la batuta y hasta que se... Pero Pepe ya se había ido. Sí, ya se había ido, sí. Ah, sí. Sí, nos fuimos. Hicimos unas cuantas actuaciones con Tino Aguiar. También. Pero ya la gente como que empezó... Chano no sé si se había ido también. Se empezaron a enfriar y sí, todo. Sí, ya... Luego alguien me ha contado como que ya hubo una etapa en que venía poca gente a ensayar. Sí, muy claro, poco, ya no, y la gente ya no era lo se mismo. veían pocos y se enfadaba y dice, ya Muy yo no poca, vengo. ya no, Hay falta de seriedad. Exacto, Sí, ya sí. no era lo Y mismo. pues enfrió también es mucho. verdad que dependían mucho en esa época de la gente que venía de la laguna. Claro, nos quedamos los búfalos aquí para cerrar la puerta. Entonces dependíamos mucho de las estrellas que tenían que venir de la laguna y de otros sitios y tal. Y se fue la cosa enfriando. Lo primero que yo creo que es importante es que un tercio del grupo eran estudiantes universitarios, que no podían venir a todos los ensayos, ni Los podían martes no estar en estábamos todos los compromisos. Los martes no estábamos nunca. Pero yo creo que la desaparición de los chincaneros es un poco la suma de ese montón de circunstancias, ¿no? Los universitarios, la gente que ya está cansada, el que Pepe Floro ya se relajara un poco y dejara la batuta en manos de Tino. Unos estaban de acuerdo, otros no. El hecho de que no viniera Pepe ya desanimaba a otros, desánimo, cansancio, el no poder estar, el no poder cumplir, todo eso junto pues produce la desaparición, la fatiga, la desaparición, el que el grupo deje de funcionar. Porque yo no recuerdo ningún momento especial que hicimos una reunión y hasta hoy llegamos, eso no lo vi nunca, sino que la cosa se difumina, se deja de ensayar, te dejan de avisar de que hay ensayo y aquí no se ensaya nunca nadie más. Yo recuerdo que se dejó para retomar, para tener otros contactos y volver a reagruparnos y retomar con fuerza, pero no se consiguió. Y no se retomó. No se retomó. Hace de esto un año por ahí, oí yo en una emisora, no sé qué emisora fue, y ponía, aquello me entró también un sistema nervioso y digo, ay mi madre, vamos a ponerle un disco, una canción tal, de los desaparecidos chincanairos. Eso me llegó al corazón, muchachos. Me llegó al corazón y, oh Dios. El grupo Chincanairo era un grupo de primera división. Quizás por ser de la zona noroeste no tuvo las ayudas o no tuvo la fuerza como otros grupos o agrupaciones. ¿Te das cuenta? También lo digo. Pero estaría en primera división. Es decir, los Chincanarios, ya lo digo, fueron originales. Ellos se lo tomaron más en serio que los demás. Eso es lo que yo opino. Tuvieron... Y te repito, no hay más que ir a los títulos, todos son Folías del Pescador, cosas que tengan que ver con las tradiciones de su pueblo. Eran muy de ICOT, pero eran muy canarios en general. Hablaban de cosas que pasaban en cualquiera de las islas. Tienen su lugar, lo tienen en ICOT primero, luego lo tienen en Tenerife, lo tienen en Canarias, lo tienen en España y lo tienen en América. Yo los echo mucho de menos. Los Chincanairos para mí fueron todo, ha sido lo más importante en mi vida. He pertenecido a varios grupos, pero los Chincanairos ha sido algo único. Bueno, los Chincanairos para mí fue una gran experiencia musical. Todo desde mi infancia, pues empecé en los Tinerfes con Cheo y luego ellos me fueron a buscar y estoy desde los 13 o 14 años estoy aquí y hasta hoy. Para mí fue el primer grupo que yo estuve tocando, bueno, tenía otros grupos que tocaba, pero claro, para mí cuando me llamó Pepe Floro, para mí fue una alegría muy grande y el cual conservo esa alegría, que hoy me dan ganas de llorar nada más que en ver el libro de los tiempos tan bonitos y tan buenos que hemos pasado aquí en ICOT de los Vinos. Fue una experiencia única que llevó a Carmelo Socas, en paz descanse, Pepe Floro, Antonio Docte y yo,
que fuimos a la playa de los Gigantes y allí dijimos, venga, a hacerlo, y supuso mucho. Pues fue una experiencia muy divertida en la que vivimos juntos pues muchas experiencias, nos reímos también, pues momentos un poquito yungos de esos de un día y otro día, una noche sin dormir y al día siguiente hay que cumplir y dar el callo, pero éramos jóvenes y podíamos con todo, fue maravilloso. Bueno, para mí los Chincanairos fue lo mejor que me pude encontrar con lo poco que sabía en este grupo. Este grupo me dio a mí mucha vida, ¿qué te puedo decir? Todo porque fueron muchos años de grandes cosas, de grandes actuaciones, de conocer a muchísima gente, incluso hasta mucha cultura, que uno aprendió, venía donde venía, y lo que es la música que te da cultura, que te da amistad, bueno, lo más grande. Pues una escritura de todas nuestras tradiciones y realmente el nombre Chincanairo, a ser el penúltimo guanche de esta zona, pues queda ya registrado para la historia de nuestros ancestros. Para mí el grupo de los Chincanairos fue un antes y un después. Aunque teníamos una trayectoria de voces y en corales, en diferentes, pues el trato que hemos recibido con ellos pues ha sido fabuloso y ha sido una experiencia enorme. Para mí los Chincanairos sencillamente fue una época maravillosa. Fue una etapa donde arrastraba con toda mi familia al pueblo que fuera. Recorrimos todos los pueblos de todas las Islas Canarias, fuimos a la península, 2 veces a Venezuela, y fue sencillamente maravilloso, no lo podré olvidar nunca. Su sueño. En las cavernas del tiempo. Silba viento, en el mar cantan las olas, en los valles aún se escuchan los lamentos de la historia, los lamentos de la historia, los lamentos de la historia. En el monte silba el viento, en el mar cantan